Buenas noches a todos los que están presentes. Un gusto, la verdad, poder estar aquí y poder dar esta enseñanza. Voy a compartir mi pantalla, Joel. Ujú. Mm, ya. Eh, el tema, como decía, es acción y reacción. Este tema personal lo vivo cada día. Este tema, la verdad, es que es un tema que a mis 16 años lo recibí en una clase de física porque es de física. Cuando yo escuché al profesor hablar sobre acción y reacción fue algo que me impactó mucho. Eh, Explicó primeramente sobre física, pero yo lo llevé más allá. En ese momento yo no era cristiano, yo no tenía, sí iba a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Pero desde ese momento Dios me iba molestando con esto. Desde ese momento Dios me iba hablando sobre acción y reacción. En toda situación yo veía esto. En cada cosa que yo hacía, yo veía la acción y la reacción de Dios en mi vida. Entonces es algo que desde hace muchos años está en mi corazón y doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder compartir. Desde que yo me convertí a Cristo, empecé a ver esto con más profundidad y verlo de una manera muy grande, muy seria. Entonces comenzamos a hacer acción y reacción. Es la tercera ley de Newton, es la tercera ley que, que dio Newton en el año 1687, que dice lo siguiente: las fuerzas siempre ocurren en pares. Si el objeto A ejerce una fuerza F sobre el objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza igual y opuesta, menos F, sobre el objeto A. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que, cada fuerza que ejerzamos sobre un objeto, este objeto nos devuelve la misma fuerza, pero en sentido contrario. Y tal vez muchos lo saben, como les digo, esto es un tema a través del colegio. Eh, Isaac Newton nació en el año 1643, murió en el año 1727. Fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos perciben como el mejor físico matemático de la historia. Algo que me llamó mucho la atención de Isaac Newton mientras investigaba y sobre él es que el mayor tiempo de su vida él invertía en buscar a Dios. Y es algo increíble porque personalmente yo digo, si buscaba mucho a Dios, ¿cómo le dio tiempo para poder también llegar a ser uno de los mejores matemáticos y físicos? Y ahí entendí que la búsqueda de Dios es todo lo que necesitamos para poder llegar a ser otras personas mejores en otras áreas. Algo que Newton también decía y admitió es que el conocimiento humano es limitado en gran manera. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Entonces hay muchas cosas que en este tema vamos a ver que tal vez puede ir en contra de nuestra lógica, porque comprender a Dios es muy difícil. Entender a Dios va más allá de lo que nosotros podemos creer. Es un Dios que actúa de maneras que no podemos entender porque nuestra mentalidad es limitada. Mm. Entonces, comenzando, la proacción de Dios. ¿Qué significa el prefijo pro? Que está a favor de algo o que proporciona una ventaja. Desde el principio vemos la acción perfecta de Dios y por consecuencia una reacción perfecta. Todo lo que Dios hace es una proacción, es decir, que es para nuestro beneficio. Eh, Entre cosas buenas y malas, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. En Romanos 8:28 dice que todo nos ayuda a bien si amamos a Dios.
Y muchas veces es difícil de comprender esto porque nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, pero en todo la soberanía de Dios es perfecta y hace que todo sea una proacción en nosotros. No sé cuánto de nosotros hemos aprendido de nuestros errores. Eh, Todo lo que en determinado momento pasamos, si seguimos a Dios y si decidimos escoger a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Va a estar a favor de nosotros y nos va a dar ventaja más adelante para nuestro diario vivir. Cuando Dios creó, la primera acción fue la creación en la Biblia, porque empieza con la creación. Entonces, vemos que la acción de Dios era perfecta. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, somos una creación perfecta en Dios. ¿Y cuál fue la reacción que él tuvo o cuál fue la reacción que él recibió? Está en Génesis 1:31, cuando dice, he aquí, era bueno en gran manera. Lo que él había hecho era perfecto. Y cuando él recibe la reacción de eso, él vio que era todo bueno en gran manera. Entonces ahí vemos eh, que Dios, la primera acción y la primera reacción. Dios creó las leyes, pero Él no se mueve en base a las leyes. Como les decía al principio, Dios va más allá de nuestro entendimiento. Las leyes están en esta tierra, pero Él no se mueve en base a eso. Acciones. Vamos a entender primero lo que es acción. Es movimiento o cambio. Toda acción requiere un movimiento o cambio del estado en el que se encuentra. Cada acción que hacemos nosotros es necesario un movimiento y hacer un cambio del estado en el que estamos. Por ejemplo, si yo me quiero sentar, tengo que hacer un movimiento, porque antes de sentarme yo estaba parado, o tal vez hincado, o tal vez echado, pero tiene que haber un movimiento para realizar una acción. Cuando yo pienso que es otra acción, igual hay un movimiento, tal vez no un movimiento visible, pero hay un movimiento en nuestras células, neuronas, nervios, músculos que se van moviendo. Entonces, siempre que se realiza una acción, hay un movimiento. La acción más pequeña vale más que la intención más grande. Acciones pequeñas pueden hacer cambios muy grandes. Muchas veces el mundo está rodeado de intenciones, de buenos pensamientos, de buenas cosas, pero que solo se quedan ahí en intenciones. Entonces, una acción pequeña vale mucho más que todo esto. Movimiento constante. El mundo está lleno de buenas y malas acciones. Y algo que ya para ingresar como bien al tema de todo lo que yo quiero hablar, tenemos que entender esto. Nuestras acciones están sujetas a dos factores, pensamientos y emociones, las cuales intervienen mucho en nuestro diario actuar. Y por ende tenemos resultados, reacciones a base de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que para toda acción, primero pensamos, sentimos y actuamos. Tiene que ser ese el movimiento. Pensar, sentir y actuar. Pero, no sé, cuando yo estaba haciendo me pregunté, ¿y qué pasa con aquellas personas que actúan sin pensar? Entonces, tal vez no siguen esto que es pensar, sentir y actuar. Y normalmente a esas personas son las personas impulsivas, que actúan sin reflexionar y sin pensar. Y es todo lo contrario. Esas personas actúan, después piensan y después sienten. Es muy diferente una persona impulsiva a una persona espontánea, porque una persona espontánea se relaciona con naturalidad. Entonces, uno es espontáneo cuando se siente en confianza, a gusto, empieza a fluir sin miedos, pero el espontáneo también sabe ver en qué momento darse así y en qué momento parar o actuar de diferente manera. En cambio, el impulsivo actúa siempre y no piensa en las consecuencias, no piensa en lo que puede pasar, no piensa en el más adelante, solo actúa y después está ahí pensando, sintiendo remordimiento y cosas. Entonces,
Tenemos que tener claro eso, que primero pensamos, sentimos y actuamos. Y ya, empezamos con Adán y Eva. Fueron los primeros humanos de la Tierra, tenían una relación directa con el Creador. Y como vimos, todo comienza con un pensamiento, una emoción, el cual te lleva a accionar de alguna manera. Ahora vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia para ver sus acciones y más adelante vamos a ver sus reacciones. En el caso de Adán y Eva, en Génesis 3 nos dice, pero la serpiente era astuta, más de todo lo que los animales del campo que Jehová había creado. La serpiente, lo primero que hizo fue trabajar en la mente de Eva, metiéndole ideas, metiéndole duda, y Eva empezó a creer, Eva empezó a dudar de esto y empezó a accionar. ¿Y cuál fue la acción? Comer el fruto prohibido. Y después Adán hizo lo mismo. En el caso de Adán y Eva, primero fue la duda, que ellos creían y de alguna manera llegar a ser como Dios, y eso les llevó a comer el fruto prohibido. La acción de Adán y Eva fue una acción muy grande. Si vemos bien, entendemos bien lo que nos habla aquí, vemos que lo que hicieron Adán y Eva, esta acción de comer el fruto, iba totalmente en contra de lo que Dios les había dicho que haga. Que pueden comer todo lo que está aquí, pero no de este árbol. Fue una orden directa y Adán y Eva fueron en contra de esto, desobedecieron y la acción los llevó a una reacción, que ya más adelante lo vamos a ver. Caín, el primogénito de Adán y Eva, fue movido por el orgullo, por la envidia que tenía hacia su hermano menor Abel, y eso lo llevó a matar. Después que hizo, se molestó, mintió al decir que no sabía dónde estaba su hermano. El primer hijo de Adán y Eva, al igual que sus padres, en algún momento él buscaba esa autonomía y acciona de la manera que él pensaba y se sentía guiado por sus malas emociones. Cuando vio que la ofrenda que Abel presentó estaba con agrado a Dios, pero las ofrendas de Caín no. Entonces eso en él provocó muchas cosas, provocó emociones y eso le llevó a actuar, le llevó a ¿qué? A querer de alguna manera usurpar la soberanía de Dios sobre la vida de otra persona. Le llevó a quitar la vida de su hermano. Y eso es algo que solo le corresponde a Dios. Pero él hizo esto y fue el primer asesinato de la Biblia. Su acción de Caín fue muy mala. Fue muy mala y lo que me llama la atención de esto es que cuando Dios le pregunta sobre su hermano, él estaba enojado incluso. Él sabía lo que había hecho, sabía cuál era su acción, pero aún así él estaba enojado. Entonces, pasemos al siguiente. Sansón. Sansón era un hombre ungido con el voto nazareno, un hombre fuerte y un hombre con destino, pero débil e inmaduro emocionalmente y espiritualmente. El voto nazareno era una consagración, era, era como estar apartado para Dios, que constaba en abstenerse del vino, de sidra, no beber ningún licor, no cortarse el cabello y no acercarse a los muertos. Y Sansón tenía este voto. Sansón, Dios lo había ungido con esto y él tenía que cumplir esto. Pero él igual fue en contra de esto. Como dije al principio, Sansón tenía un destino, que tal vez un destino muy brillante y muy grande, pero sus emociones lo llevaron a la muerte. Entre sus acciones guiadas por sus emociones fueron tener una relación con una mujer de otro pueblo, manipular el cuerpo de un león en descomposición, compartir banquete con los filisteos, acostarse con una mujer de mala conducta, enamorarse de Dalila y la más relevante, sacar del trono de su corazón a Dios. Algo que dominaba mucho a Sansón era su emoción, la venganza. Muchas cosas de las que Sansón hizo fue movido
por su sentimiento de venganza. Cada cosa, y lo podemos ver en Jueces, que cuando le quitaron los ojos, cuando él quiso volver a tener fuerza, pidió a Dios fuerza para vengarse por lo que le habían hecho. Entonces, él estaba guiado por sus emociones hasta el último momento. Y obviamente alguien que es desobediente a los mandatos de Dios va a terminar mal. Y él sacó a Dios del trono de su corazón. Él sacó desde el centro de su corazón a Dios y fue movido solamente por lo que él pensaba. Él tenía la fuerza, él tenía como el poder y él empezaba a accionar de la manera que él pensaba. No veía más allá, no recibía los consejos de su padre. Entonces, él igual era una persona que fue en desobediencia. David, un hombre conforme al corazón de Dios, uno de los mejores reyes de Israel, movido por sus deseos carnales hacia el pecado de la lujuria y el asesinato de Urias. También el orgullo le llevó a censar a su ejército. En 2 Samuel 11, podemos ver el accionar de David frente a esta situación cuando ve a Betsabé. Lo primero lo que hizo es ver y ya empezó a maquinar en la cabeza y después actuó. Y fue en contra de los principios también de Dios. Fue en contra de todo lo que Dios le dijo que hiciera. El orgullo también le llevó a que censara a su ejército para saber cuánto poder, cuánta fuerza tenía su ejército. Y Dios nunca le dijo que hiciera eso. Pero él, en su orgullo, y ver solamente el poder que tenía su ejército, dejó de confiar en Dios y poner su confianza en lo que él podía tener, en el número de personas, en el número de su ejército, y sacó a Dios del centro de su vida igual. Jonás, otro personaje, hombre, profeta de Dios. La Biblia no menciona las facultades que él tenía, pero al escoger a Dios podemos suponer del Creador. Lo que sabemos de Jonás es que él era testarudo y le llevó a cometer la acción que tendría un mal desenlace. Él decidió desobedecer a Dios e ir en dirección contraria, la cual Dios le había mandado que fuera. En otras palabras, Jonás huye de Dios. En Jonás 1, capítulo 1, del 1 al 3, nos muestra eso, que Jonás intenta escapar de Jehová. Algo que estuve viendo es que Jonás significa paloma y es un ave, la paloma es un ave que se caracteriza por su docilidad y por su fácil domesticación. Algo que obviamente estaba en contra de lo que era Jonás. Algunos libros dicen que Jonás tenía una tendencia por el enojo y la amargura, pero aún así Dios vio algo en él. El rey Salomón. En esta parte, tal vez no vamos a hablar directamente del rey Salomón, pero haciendo como una introducción sobre él, algo que me llama mucho la atención es su acción del rey Salomón, su manera de buscar a Dios. En Segunda Crónicas 1:6 nos dice cómo él subió al monte con un corazón humillado, con un corazón sincero, con la ofrenda hacia Dios. Y Dios mira eso, mira su acción y empieza a reaccionar. Él tuvo un accionar de búsqueda a Dios. Y sabemos cuando Dios se presenta ante él, le pregunta, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Porque él vio un accionar de Salomón. Entonces, en esta parte vamos a leer Eclesiastés 11:9, un versículo que tal vez muchos lo conocen, muchos lo han usado, y dice, alégrate joven en tu juventud y toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí, por ejemplo.
Y ahora quiero preguntar, ahora sí, no sé si alguien puede participar y responder. ¿Qué es la juventud? Bien, Ana Vilma, tú que trabajas con muchos jóvenes, ¿qué es la juventud para ti? Hola, soy yo. Sí, tú eres La joven. juventud, sí, la juventud es una etapa de la vida muy especial. Tenemos la fuerza, tenemos, creo que momentos para pensar, para reaccionar, para desafiar, para lanzarse, para amar. Ya. Está bien, la juventud, como decía, de verdad es una etapa. Mm, Personalmente creo que es una etapa crucial para nuestra vida, donde las emociones están a flor. Las emociones están volando, estamos con los sentimientos ahí, emociones. Muchas veces no pensamos muy bien lo que hacemos, pero también es una etapa de decisiones que son muy importantes. Ahora, otra pregunta para otra persona. ¿De qué edad a qué edad está la juventud? ¿O creen que está la juventud? Bueno, creo que la pregunta es más contextual, digamos, cambia según lo contexto. Por ejemplo, los judíos tenían otra interpretación acerca de esto, ¿no? Y en nuestro contexto, bueno, la juventud es desde los 18 años hasta los 25 años, pero esto va cambiando según la cultura. Esto es diferente, ¿no? Creo que no hay una etapa específica, digamos, a nivel mundial, que las culturas a veces interpretan de otra manera. Esto yo quería comentar. Gracias. Entonces, ¿él dijo desde los 18 hasta los 25 años? Sí. Eh, Hay muchos estudios que han hecho para ver en qué etapa está la juventud. Con ese, en nuestro contexto, llevándolo a nuestro contexto, eh, hay muchos cambios sociales que han pasado en estos últimos años, por lo cual han visto que la juventud está entre los 20 y los 30 años. No sé si todos estamos de acuerdo. Otros dicen que está hasta los 35 años. Entonces, es algo que va cambiando dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar donde estamos. Pero aquí nos dice, alégrate joven en tu juventud. Si lo hablamos en términos cómo se siente uno joven, obviamente que tal vez hay muchas personas de 50, 60 años que se sienten jóvenes todavía, que sienten todavía con muchas fuerzas, porque la juventud en sí también es expresada de esa manera. Fuerza, movimiento, que estás dispuesto a hacer muchas cosas. Y como decía anteriormente, es una etapa donde las decisiones son muy importantes. Es una etapa donde las acciones son muy importantes. Aquí en pocas palabras nos dice, haz lo que quieras, toma el placer de tu corazón, lo que sientas, hazlo, hazlo. En los días de tu adolescencia, hazlo, anda en los caminos de tu corazón, anda en los caminos que tú pienses, en la vista de tus ojos, haz todo lo que quieras, pero hay un pero. Y este pero no es algo, no es como una amenaza que escribe, no es una amenaza, pero un reto. Pero todas estas cosas, de todas estas cosas, te juzgará Dios. Eh, Todo lo que hagamos en nuestra vida, ya seamos jóvenes o no, porque diariamente tenemos muchas cosas que decidir, diariamente tenemos muchas acciones en nuestro diario vivir. Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Todo. Para esto
quiero también que veamos en Gálatas 6, 7 al 10, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí vemos otra vez el principio de acción y reacción. Que todo lo que el hombre accione, eso también, de esa manera también se reaccionará hacia él. Porque el que accione mal tendrá reacciones que afecten su vida. Pero el que accione bien tendrá reacciones buenas que también van a afectar su vida. Entonces, vemos otro principio aquí de acción y reacción. Hasta aquí hemos visto todo lo que es reacciones, todo lo que son acciones, perdón. Acciones de diferentes personajes de la Biblia. Acciones que han traído consecuencias. Y ahora vamos a ver las reacciones. Solo son unos cuantos personajes, porque si vemos en la Biblia, vemos que hay mucho de acción y reacción. Vemos muchas acciones de tantos personajes, vemos tantas malas decisiones como buenas decisiones que traen bendición, que traen maldición. Y sería bueno que sigamos buscando sobre eso, sobre los personajes de la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las reacciones, las consecuencias. Y como empezamos con Adán y Eva, vamos a empezar las reacciones con Adán y Eva. Como le dije, la acción que Adán y Eva habían cometido era una acción muy, muy grande. Era una acción que iba a cambiar tal vez en muchas cosas más adelante. Y no sé cuántas veces en nuestra vida hemos tenido acciones que han cambiado totalmente nuestra vida. Han cambiado nuestro presente y han cambiado nuestro futuro. Y también, de alguna manera, las acciones que tenemos cambian nuestro pasado, porque la acción de hoy puede darle un cierto valor a nuestro pasado o quitarle un cierto valor a nuestro pasado. En Adán y Eva, la reacción que tuvieron fue la maldición o el castigo que Dios tuvo para ellos a causa de su acción. Adán le dijo, maldita será la tierra, con dolor comerás todos los días de tu vida, trabajarás para comer. Y la muerte. A Eva le dijo, tendrás dolores durante el embarazo, con dolor darás a luz, y tu voluntad será sujeta a tu marido. Ambos perdieron la relación estrecha que tenían con Dios. De alguna manera como su amistad tan personal, porque ellos caminaban ahí delante de Dios. Y lo último, fueron sacados del huerto de Edén. Y todo esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 3, del versículo 11 al 24. Y en este punto sobre la muerte es algo interesante porque hay algunos estudios que muestran que nuestras células constantemente se van reproduciendo. Y es como que no entendemos cómo es que si se van reproduciendo constantemente, ¿por qué envejecemos? Y es porque cuando el pecado entró, de alguna manera alteró los genes. Y esto hace a que nosotros como personas fuimos creados para la eternidad, pero el pecado hace a que podamos envejecer y llegar a la muerte. Entonces, tomando el ejemplo de estas dos personas, hay acciones en nuestras vidas que son muy fuertes. Hay acciones que pueden cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida. Hay acciones que pueden destrozar todo lo que nos ha costado construir. Y una acción pequeña, una mala decisión puede cambiar todo eso.
No sé en cuántos de ustedes ha pasado algo así. En Caín, la actitud de Caín frente a lo que hizo fue de enojo. Cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano, él le contestó de una manera como si no le hubiera pasado nada y enojado. Y como reacción a sus acciones, fue, mm, fue maldecido. Nada de lo que él sembraría tendría fruto. Sería un extranjero, como un prófugo en la tierra, y tendría que vivir así, pues nadie podría matarlo, ya que el que lo hiciera tendría una maldición aún más grande. Eh, no sé, la primera parte, cuando él está enojado, igual llevando a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces hemos hecho algo malo y cuando nos han reclamado, nosotros fuimos las víctimas? Nos enojamos nosotros mismos y empezamos a renegar, a rebuznar contra las personas, cuando sabemos bien claro que nuestro accionar fue malo. Y fue una actitud que Caín tomó. Él sabía lo que había hecho, él sabía que había matado a su hermano. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él le dice, ¿por qué tengo que saber? ¿Soy su guardaespaldas? ¿Qué? No sé, no me importa. Muchas veces nuestro actuar es así. Cuando hacemos algo malo y nos reclaman, ¿pero por qué? ¿Por qué me culpas? Y queremos salir por la tangente, como decimos. En esta última parte, cuando Caín le dice a Dios, le dice, pero querrán matarme. Y Dios le dice, no, porque le pone como un sello de alguna manera, ahí vemos la misericordia de Dios, el cuidado de Dios sobre la vida de Caín, que nadie podía hacerle daño, porque el que le hiciera tendrá 7 veces más lo que a él había pasado. Pero algo también que puedo ver a través de esto es que las consecuencias tenemos que vivirlas. Pienso que tal vez hubiera sido más fácil para Caín tal vez morir. Pienso que Dios no tenía por qué de alguna manera perder tiempo en querer confrontar a Caín o querer hacer algunas preguntas o perder el tiempo en maldecirle y decirle estas van a ser tus consecuencias, porque tranquilamente Dios podía ser así y ya, castigado, Caín, muerto. Pero algo que he entendido es que tenemos que vivir ciertas consecuencias a causa de nuestras acciones. En nuestra vida accionamos mal muchas veces y cuando vemos las reacciones queremos buscar el método más fácil para escapar, para librarnos. No sé si alguna vez alguien ha tenido un pensamiento de cuando hacemos algo mal y trágame tierra, quiero desaparecer o que pase algo mucho peor de lo que hice para que lo mío parezca algo pequeño y queremos ocultar nuestro accionar malo. Pero Dios no nos libra de nuestras acciones. Algo que pasó en mi vida a mis 22, 21, 22 años, yo cometí una acción muy mala. Y esta acción me llevó a entrar a la cárcel por algo que había hecho. Pero antes de que me lleven a la cárcel, estando yo en las celdas de la policía, fue mi mamá a visitarme. Entonces yo en ese momento yo sentía miedo, sabía lo que yo había hecho y sabía cuáles estaban siendo mis consecuencias porque las estaba viviendo en ese momento y sabía lo que iba a pasar más adelante. Pero en ese momento lo que yo hice cuando vi a mi madre es abrazarla y decirle, mami, no dejes que me lleven, no permitas que me lleven, tengo miedo, llévame contigo. Pero mi madre muy sabiamente me agarró de los hombros, me hizo un poco hacia atrás y me dijo, Joel, te amo mucho y Dios te ama mucho más. Te perdono por lo que has hecho y Dios también te va a perdonar. Pero Dios no te va a librar de tus consecuencias. Tienes que empezar a vivir esto que tú has provocado.
Entonces, para mí fue algo muy duro tratar de entender eso. Fue algo muy duro pensar, pero ya he pedido perdón, que me libre de las consecuencias, pero no. Si hacemos cosas malas, como veíamos en Gálatas, si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Mi accionar fue muy malo y a consecuencia tuve reacciones muy malas que tenían que ver. Y la ley de Newton nos habla sobre eso, que con la fuerza en que empujemos un objeto, esa misma fuerza se nos va a devolver. Mi acción era mala y de esa misma manera mis acciones fueron muy malas para mi vida. Continuando con Sansón, de acuerdo a todos los actos de Sansón, tuvo que vivir consecuencias, como el engaño, la vergüenza, la pérdida de sus ojos, la pérdida de su fuerza y la muerte. No sé si todos conocen la historia de Sansón, pero el engaño y la vergüenza lo vivió cuando él hizo como una adivinanza y la que iba a ser su esposa lo engañó y dio la respuesta para que Sansón perdiera. Entonces Sansón en vergüenza, engañado por su esposa, y a consecuencia de todo esto, también le llevó a accionar otra vez mediante la venganza, y todo esto le llevó a las reacciones, a las consecuencias que podemos ver aquí. La pérdida de sus ojos, la pérdida de su fuerza y la muerte. Sansón fue totalmente desobediente. A él no le importaba obedecer a Dios. A él le importaba tal vez de alguna manera satisfacer o satisfacer lo que él pensaba. Constantemente él se enfrenta en una elección entre la fidelidad de Dios o continuar viviendo en desobediencia. Cuando Dalila está con Sansón y le pregunta sobre su fuerza, él se deja atar las manos 2 veces, porque él permite. Esto es porque de alguna manera se rehusaba a escapar de esta situación. De alguna manera tal vez él estaba viviendo en pecado, él sabía que era esto pecado, pero no quería alejarse de esto, quería seguir en eso. Y la última consecuencia que tuvo fue la muerte. Al final, el propósito de Dios se cumplió, porque este propósito era mucho más grande que Sansón mismo. Los propósitos de Dios se van a cumplir siempre. Puede ser que a través de nosotros o puede ser que no. Una vez alguien me dijo, si Dios tiene un propósito para ti, lo va a hacer. Puede ser que tú vas a intentar escapar o puede ser que ahorita tal vez tú vayas a querer suicidarte, lanzarte ahí a la calle, ir a la calle y que te pise un coche, me dijo, para escapar, pero tal vez no te vas a librar. Tal vez vas a tener que cumplir el propósito de Dios, así, con un pie tal vez amputado por el accidente que tuviste, pero aún así vas a tener que cumplir el propósito, porque los propósitos de Dios son más grandes inclusive que nosotros mismos. Y el ejemplo claro es aquí Sansón, que a pesar de todo lo que él hizo, a pesar de ir en contra de lo que Dios había dicho que vaya, el propósito se cumplió. Y eso también es tal vez difícil de comprender, que va en contra de toda nuestra lógica. El pensar por qué Dios le seguía dando fuerza cuando sabía que el accionar de Sansón estaba guiado por sus emociones, por la venganza. Como les dije anteriormente, cuando él se da cuenta que perdió sus ojos, lo que él hace es pedir a Dios otra vez, que le dé fuerza una vez más para vengarse por lo que le habían hecho por los ojos. Entonces, él es objeto de burla en ese momento porque mandan a un joven para que lo guíe a él, porque él estaba ciego, que lo guíe, y el Sansón le dice que lo lleve a las columnas que soporta todo este lugar, lo llevan, en ese momento ora, Dios le da la fuerza y Sansón muere juntamente con todos los filisteos. David, las reacciones, consecuencias que tuvo David
fueron evidentes en toda la descendencia que tuvo. La pérdida del hijo que tuvo con Betsabé. Amón, que era otro hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Absalón mató a Amón por lo que había hecho. Absalón tuvo relaciones con todas las mujeres de David y en público. Entonces las acciones de David generaron consecuencias, tal vez no para él directamente, sino como una maldición para su descendencia. Y esto, no sé si alguien aquí es padre, si es papá, o futuros papás, o alguien está en planes de casarse y formar una familia, pero las acciones como padres también son muy importantes, porque pueden causar reacciones en nuestra descendencia. En Éxodo 20, del 5 al 6, dice, no te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces hay ciertas maldiciones que como padres podemos hacer para nuestras futuras generaciones. Pero en el versículo 6 también dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aún en esto podemos ver la misericordia de Dios, porque puede ser una maldición para 4 generaciones, pero puede ser una bendición, misericordia para millares. Entonces siempre vemos a Dios presente en nuestras consecuencias. Y eso es algo tan lindo, para mí es algo también de alguna manera difícil de entender, que nuestras consecuencias, ni en ese momento Dios nos deja solos. Tenemos las consecuencias, pero Dios camina con nosotros en nuestras consecuencias, porque Dios nunca se aparta de nosotros si decidimos volver a Él o si decidimos creer. Vamos a tener las consecuencias, pero vamos a pasarlas juntamente con Él. A pesar de que vemos un David tan humano y con fallas como todos, también vemos en él un hombre con un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar sus actos por amor a Dios. Algo que hacía la diferencia en David era que su corazón era un corazón quebrantado. Algo que él sabía que había hecho mal, pero él iba a donde Dios y se humillaba de corazón. Él entendía que su accionar fue malo y él decidía cambiar esto. En Jonás literalmente es un claro ejemplo de que muchas veces hacemos totalmente lo contrario de lo que Dios nos manda a hacer. Y como reacciones, consecuencias a sus actos afectó el círculo de personas con las que viajaba, fue expulsado al mar del barco donde estaba y fue tragado por un pez. Como decía, las acciones de Jonás, y literalmente Dios le dijo que vaya allá, pero Jonás fue allá. O sea, literalmente fue en contra de lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y cuál fue una de las reacciones que tuvo? Fue el de afectar el círculo de personas con las que viajaba. Porque donde estaba, en el barco donde él estaba, Dios mandó una tormenta a consecuencia de su accionar de Jonás. Entonces las personas que estaban en el barco empezaron a tener miedo, empezaron a adorar a sus dioses, a pedir perdón por algunas cosas que habían hecho, pero aún así las cosas seguían, y después entre ellos vieron quién era el culpable, y Jonás reconoció que él era el culpable. Y algo, como les decía anteriormente, es que Dios nunca nos deja, aún en las consecuencias. Y es interesante ver que las personas que estaban en el barco, cuando Jonás les comparte que quien estaba haciendo eso era el Dios creador de todo, las personas dejan de adorar a sus dioses y empiezan a creer en el mismo Dios de Jonás. Entonces, cualquier situación que pase en nuestras vidas,
hay bendición en medio de eso, cuando vemos con los ojos de Dios. Y no sé cuántas veces de nuestras acciones han afectado a nuestro círculo. Bonito sería que toda acción que hagamos solo nos afecte a nosotros directamente, que no haya otras personas más afectadas, que no haya otras personas quienes estén sufriendo, quienes estén llorando a causa de nosotros. Pero no es así, porque afectamos a nuestro círculo. En el caso mío, cuando yo cometí este acto que me llevó a la cárcel, no solo me afectó a mí, afectó mi círculo, mi familia, afectó a mis amigos, afectó a muchas personas. Entonces, todo lo que hacemos siempre va a afectar a nuestras personas. Igual, de la misma manera, cuando hacemos algo bueno, también va a afectar a nuestro círculo, porque la bendición igual va a recaer. Entonces, es muy importante ver esto de las acciones y reacciones. El otro que tuvo fue expulsado del barco donde estaba y fue tragado por un pez. Como vemos, entonces, nuestras acciones siempre van a tener reacciones malas. Y un personaje que tuvo acciones siempre buenas fue Noé. En Génesis 6:9 nos dice, Noé en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Y es como una respuesta a todo esto, porque así Noé en sus acciones fue perfecto, porque siempre fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. Siempre él caminó con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, o lo que Dios pide de nosotros, caminar con Él. Y automáticamente nuestro accionar se va a convertir en algo bueno. Automáticamente va a cambiar todo nuestra vida. Muchas veces Dios nos va a pedir acciones que van a ir en contra de nuestra lógica, van a ir en contra de nuestro pensamiento normal. Y esto de alguna manera puede causar dolor, porque Dios nos puede decir que hagamos algo que para otras personas va a parecer chiste, va a parecer burla, y por medio de esto podemos sufrir bullying, podemos sufrir rechazo. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, muchas personas se burlaron porque le dijo que haga el arca en las montañas. Entonces era algo como ilógico pensar esto, pensar que Noé haga eso. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no lo hizo en tierra firme? ¿Por qué no lo hizo en otro lugar? Pero él fue obediente. Él fue obediente en lo que Dios le dijo que hiciera. Iba en contra de la lógica y tal vez a causa de eso muchas personas se burlaron de él y tal vez él sentía dolor porque también se burlaron de su familia, de su esposa, y él podía sentir eso. Pero la obediencia de Dios era mucho más, la obediencia a Dios era mucho más grande que su dolor, porque él sabía que ese dolor iba a terminar en un momento y que la obediencia le iba a llevar a otro nivel. Y vemos y sabemos cómo ha terminado esto. Entonces la obediencia es lo más importante. Todo está en la obediencia a Dios, todo se encierra en eso. Lo primero que pasó con Adán y Eva fue a consecuencia de la desobediencia. Fue a consecuencia de lo que, de ir en contra de lo que Dios les dijo que vayan. Entonces vemos que la obediencia es lo más importante en todo esto. Vemos que la obediencia a Dios va a generar muchas reacciones buenas. Y vuelvo a repetir, Noé en sus acciones fue perfecto. Lo que él hacía era perfecto, porque siempre anduvo con Dios. Porque él sabía que las cosas que tenía que hacer tenían que ir conforme al corazón de Dios, no conforme a sus pensamientos, no conforme a lo que piense su familia, no conforme
a lo que él mismo piense, sino a lo que Dios pensara y a lo que Dios le dijo que haga. Ahora, este es un cinturón de seguridad. Y sobre esto quiero hablar un poco sobre, tal vez quiero que imaginen, tenía un video para mostrar, pero no me permite reproducir porque era un video, una parte de Netflix, entonces creo que Netflix no permite esto de poder compartir por el Zoom. Entonces, quiero que imaginen esta situación. En un auto hay dos personas sentadas en los asientos de delante, el conductor y el copiloto. Uno lleva el cinturón de seguridad y el otro no. Y los dos están en camino. Sufren un accidente y el auto choca. Obviamente, lo que va a pasar es que el que no está con el cinturón de seguridad va a tener un final diferente del que está con el cinturón de seguridad. En el mundo espiritual, nuestras acciones también tienen mucha importancia. Porque todo lo que hagamos se va a mover en el mundo espiritual. Y sabemos que hay alguien que no le agrada que hagamos las cosas que Dios nos manda hacer. Sabemos que esta persona le inquieta que obedezcamos a Dios. Y cuando nosotros accionamos, esta persona también acciona en contra de nosotros. Y hay situaciones en las que pasamos malos momentos, situaciones en las que vemos que hacemos las cosas bien y nos pasan malas cosas. Y decimos, ¿pero por qué? Y nos cuesta entender esto. Porque decimos, estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo las cosas que Dios me demanda hacer, pero me está viniendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar esta situación mala? Con lo que le decía del cinturón de seguridad. Estas dos personas tienen el accidente, una tiene un desenlace diferente que otro. El que tiene el cinturón de seguridad queda resguardado porque él siguió las leyes, él obedeció las leyes de tránsito y la otra persona no, y la otra persona tuvo un mal final. En nuestro diario vivir, y sabemos que a todos nosotros nos vienen cosas buenas como nos vienen cosas malas. A todos nos pasan momentos buenos como momentos malos. Todos pasamos momentos felices como pasamos momentos tristes. Todos pienso que en algún momento de nuestra vida hemos llorado, hemos sentido dolor, hemos sentido alegría, hemos vivido felices. Entonces son situaciones que todos pasamos. Y hay muchos que no son cristianos, que también pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero hay algo que nos diferencia. Y esto es la fe que tenemos. Y esto expresa, y esto quiero simbolizarlo como el cinturón de seguridad. Cuando nosotros usamos este cinturón de seguridad, que es la palabra de Dios, que es la obediencia, que es la fe, vamos a pasar momentos malos. Y en estos momentos malos es que este cinturón de seguridad nos va a ayudar a seguir adelante. Es que en los momentos malos, cuando nuestras acciones han sido buenas, pero aún así hemos pasado momentos malos, el hecho de tener acciones buenas hace a que este cinturón de seguridad lo tengamos puesto, porque hemos sido en obediencia a Dios. Y el momento en el que pasamos esta situación mala, nos diferencia de la otra persona, porque nosotros hemos vivido en obediencia y el cinturón de seguridad que Dios tiene para nuestras vidas nos va a sujetar, nos va a mantener con vida, literalmente nos va a mantener con vida. Entonces, es así. Quiero hablarles sobre otro versículo que nos muestra claramente lo que es acción y reacción. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que Dios nos pide es que nos acerquemos a Él. Él quiere ese accionar de nosotros. Él quiere que vivamos
en acción hacia Él, para que Él reaccione de la misma manera hacia nosotros. Todos sabemos que en Juan empieza a decir que Jesús, en el principio, era el verbo, y el verbo era Jesús. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción que le da sentido a una oración. Y Jesús en nuestra vida es lo que da sentido a nuestros días. Jesús significa acción. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, vamos a empezar a accionar. Y vamos a empezar a acercarnos a Dios. Y Él se va a acercar a nosotros. Cuando nosotros empezamos a accionar como viviendo en obediencia, inevitablemente Dios se va a acercar a nosotros. Mateo 7, del versículo 7 al 8, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es otro ejemplo de acción y reacción, porque necesitamos pedir para que se nos dé, necesitamos accionar para ver la reacción, necesitamos buscar para encontrar, necesitamos llamar para que se nos abra, necesitamos accionar para poder vivir y ver la reacción de Dios. En todo momento, acciones y reacciones están en nuestra vida. Desde el momento en el que despertamos hasta el momento en el que dormimos, nuestra vida está llena de acciones y reacciones, está llena de decisiones, está llena de cosas que necesitamos hacer, decidir. En todo momento tenemos dos opciones: decidir esto o decidir aquello. En todo momento, desde el momento en el que despertamos, decimos: me despierto, sigo durmiendo, desayuno o no desayuno, tomo café o tomo leche, como este pan o esta empanada, voy al trabajo en bici o voy caminando, o voy en minibús o voy en taxi o voy esto. Entonces constantemente nuestra vida está llena de decisiones, constantemente nuestra vida está llena de un momento en el que tenemos que accionar. Otro ejemplo es Usías, el rey Usías, que en su orgullo y prepotencia subió al templo para querer hacer un sacrificio que no le correspondía a él porque él no era sacerdote. Y él quería sobrepasar la autoridad de ellos. ¿Y cuál fue la reacción que él recibió? Estar enfermo, morir solo con lepra. Entonces, cuando nosotros empezamos a accionar de una manera mala, nuestras reacciones van a ser malas. Es algo de no perderse, es algo tan sencillo de entender, y tal vez lo sabíamos antes inclusive de entrar a la clase, tal vez sabíamos eso, que nuestras acciones buenas van a tener consecuencias buenas, que nuestras acciones malas van a tener consecuencias malas. Es algo que sabíamos, y tal vez es algo que Dios nos quiere recordar, es algo que empecemos a ver. Una ventaja y una proacción que Dios nos da a través de la Biblia es que nosotros podemos leer el final de las historias. Podemos ver tantas historias en la Biblia, tantas acciones, y podemos ver el inicio de esta persona, su vida de esta persona y el final de esta persona. Y esta la ventaja que Dios nos da a través de la Biblia, de poder ver tantas cosas, tantos personajes, y podemos asemejarnos a ellos. Como yo me asemejé a lo que Jonás había hecho cuando estaba perjudicando a los que estaba con él. Mis acciones me llevaron a perjudicar a mi familia. Todas mis acciones tuvieron consecuencias, y tal vez yo quise escapar, pero no pude porque tenía que vivir las consecuencias. Y me identifiqué con Caín, me identifiqué con Jonás, me identifiqué con Sansón, porque muchas veces he estado en pecado y lo he seguido haciendo, sabiendo que era pecado. He ido constantemente en contra de lo que Dios quería que haga. Y tal vez en este momento es necesario que todos aquí nos pongamos a pensar qué acciones hacemos diariamente. Si todo lo que hacemos realmente es lo que Dios quiere que hagamos. Si vamos en obediencia a Dios o vamos en contra. Acciones pequeñas, como les decía, pueden hacer cambios muy grandes. En un momento Jesús dijo que quería alimentar a estas 5,000 personas. Y sus discípulos empezaron a buscar si alguien tenía comida. Y un niño
ofreció lo que tenía. Para el niño era todo lo que tenía, era lo más grande que tenía, los 5 panes y los 2 peces. Tal vez para otras personas era nada, porque eran 5,000 personas y más. Pero cuando Jesús ve esto, el accionar de este niño, del dar lo poco y todo lo que él tenía, entonces Dios hace algo grande con esta acción. Y lo mismo puede hacer en nosotros, con nuestras acciones pequeñas pero sinceras, con un corazón verdadero, humillado ante Él. Dios va a hacer muchas cosas muy grandes. Otro ejemplo es el joven rico que le va a preguntar a Dios qué necesita para ser salvo y Jesús le dice que tiene que cumplir los mandamientos y él dice que lo ha cumplido desde que era niño. Entonces Jesús le dice que toda su riqueza lo venda, lo dé a los pobres y esta persona rica decide no hacerlo. Jesús le pide una acción, pero él no quiere accionar. ¿Cuántas veces a nosotros también Jesús nos pidió muchas acciones y nosotros no quisimos reaccionar ante eso? No quisimos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Es necesario que evaluemos nuestras acciones antes de juzgar nuestras reacciones. Porque es muy común del humano quejarse cuando las cosas están mal. Decir, ¿por qué me vino esto? Pero no recordamos que nuestras acciones nos llevaron a estas situaciones. Que todo lo que hacemos siempre va a tener una consecuencia buena o mala. Y como les dije, tal vez sabemos esto. Yo lo sé, yo lo sabía, como les dije, desde los 15 años, cuando yo empecé sobre este tema en física, empecé a ver muchas cosas, pero sabiendo que mis acciones iban a traer consecuencias, aún así las hacía. Entonces es necesario que recordemos constantemente esto. Anteriormente en estos días pasamos muchos temas y son muchos temas en los que necesitamos accionar. En la búsqueda, en escuchar la voz de Dios, necesitamos accionar, porque no podemos estar solamente sentados, callados y querer escuchar, tenemos que accionar. El amar a nuestro prójimo requiere accionar, el perdonar requiere accionar. Todo en la vida cristiana requiere accionar. No creo que en ningún momento Dios nos va a pedir, ¿sabes qué? Échense, no hagan nada, yo me voy a encargar de todo, así es que tranquilos ustedes, yo me encargo de todo, relájense. No, Dios siempre nos va a pedir que accionemos, Dios siempre va a querer que estemos en constante movimiento, obedeciendo a Él, porque Dios nos habla diariamente, Dios nos habla constantemente en todo lo que hacemos y Dios quiere que accionemos de la manera como Él nos dijo que hagamos. Porque si vamos en contra, ya sabemos los finales que vamos a tener. Vuelvo a repetir lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Empecemos a accionar nuestra vida buscando a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Necesitamos accionar para que Él se acerque a nosotros. De otra manera, no hay otra manera de que Dios se pueda acercar a nosotros si nosotros no queremos. Como le decía al principio, tal vez va mucho en contra de nuestra lógica, porque las cosas que Dios nos va a pedir que hagamos en algunos momentos van a ser hasta tal vez ridículos para nosotros mismos. Tal vez va a ser, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si no está bien, pero tenemos que entender que nuestro pensamiento es limitado. No podemos reclamar nada a Dios. Nuestras consecuencias las tenemos que vivir, porque nosotros hemos sembrado eso. Entonces no podemos culpar a Dios, no podemos vivir diciendo, ¿por qué me pasa esto? Si yo, no sé, o ¿por qué permites Dios si tú eres amor? No deberías permitir, si me amas, ¿por qué me permites que yo sufra? O cosas así. Son preguntas que a diario podemos escuchar
de los que no son creyentes, o inclusive de los que son creyentes, tienen este tipo de preguntas. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué cuando yo hago estas cosas, cuando yo actúo de esta manera, Dios no reacciona, Dios no hace esto? Pero tenemos que entender y ponernos a pensar que Dios está más allá de nosotros, que la mentalidad, el pensamiento de Dios está mucho más allá de nosotros. Como decía Newton y al principio, que lo que sabemos es una gota y lo que desconocemos es un océano, que nuestra mente es limitada, pero la búsqueda de Dios va a hacer a que podamos entender mejor a Dios. Comprender completamente nadie lo va a poder hacer, pero vamos en la búsqueda, vamos a ir comprendiendo ciertas cosas, ciertos propósitos en nuestras vidas, ciertas consecuencias que hemos pasado, porque le decía que Dios nos acompaña en nuestras consecuencias. Dios no nos deja solos, no nos dice, bueno, tú te has buscado este camino, así es que tus consecuencias, vívelas tú, yo me voy allá para los que han obedecido, yo me voy con ellos para los que han hecho bien las cosas, tú te quedas aquí solo a vivir tus consecuencias, no. Dios camina con nosotros si decidimos aceptar que Él camine con nosotros. Porque en situaciones malas, en situaciones pésimas, solo hay dos caminos. O utilizar esta situación mala, esta consecuencia mala para ser mejores, o utilizar esta consecuencia mala para hundirnos más. Hay situaciones en las que personas han hecho cosas malas, les han llevado a cosas malas, y esto les ha vuelto aún más malos y accionar de peor manera. Pero hay personas que han reconocido que su accionar estaba mal, que han usado esta consecuencia para no cometer estos errores y para vivir mejor más adelante, para poder ayudar a aquellos también que están en las mismas circunstancias que ellos. Entonces es importante entender que la búsqueda de Dios es la única solución, que la obediencia a Dios es lo único que nos va a mantener libre de consecuencias malas. Vamos a vivir en en los caminos de Dios, y Dios siempre va a poner circunstancias de consecuencias buenas. Y quiero que vean esta imagen. Puertas, muchas puertas. Diariamente, muchas puertas. Es como que vemos esto en toda nuestra vida, puertas. Porque cada decisión, cada acción que tomemos es una puerta que vamos a abrir. Y hoy también tienes algo que decidir. No sé cómo, si has accionado con todos los temas anteriores, si has puesto en acción todo lo que has aprendido de los temas anteriores. No sé si has has empezado a accionar en base a lo que has aprendido. Y te pido que puedas ver estas puertas, que tal vez puedas escoger una puerta la que más te llame la atención, una puerta la más bonita, y que sea como algo que tú decidas de empezar a abrir esta puerta, pero que sea la puerta en obediencia a Dios. De que abras esta puerta y decidas no cerrarla. De que abras esta puerta, pases y enfrentes lo que tengas que enfrentar. Porque les dije, vamos a vivir cosas malas, vamos a vivir cosas buenas, pero vamos a estar con Dios si decidimos hacerlo. Entonces nuestra vida está rodeada, está llena de decisiones, pero en Cristo vamos a vivir bien. Yo personalmente le digo, he pasado muchas consecuencias muy fuertes, muy malas, pero todo esto me ayuda para ser mejor persona día a día. Todo esto me ayuda para ir más adelante, es porque yo he decidido.
porque podía decidir quedarme ahí en mis consecuencias, vivir mis consecuencias y no avanzar más. Pero he entendido de que si confío en Dios, todas estas consecuencias van a ser para ir hacia adelante. Me van a ayudar para subir un poco más día a día. Ya han escogido su puerta, no sé, tal vez sí, tal vez no, pero es esto lo que quería compartir con ustedes. Gracias por este tiempo. Fue algo que siempre digo, que cuando hablo es literalmente que Dios me está hablando. Que todo lo que hablo es porque Dios me está hablando personalmente. Y agradezco por su tiempo, por todo esto. Y gracias, gracias.